Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este campeonato del mundo de Sochi que se está celebrando allí en una ciudad rusa y estamos ya en la quinta ronda, primera jornada, y tenemos un duelo muy interesante entre Vidit Wirrati, que lleva las piezas blancas, y con piezas negras Vasif Durarbaili. Vamos a ver una partida muy igualada en la que ambos jugadores tienen sus momentos para ganar la partida y vamos a ver qué pasa al final. Ya en el tablero este D4, a lo que se responde con D5, C4 y con este C6 se entra así en la defensa eslava. Otras posibilidades aquí para las piezas negras es jugar un E6, caballo F6, y en caso de este E6 lo que hace este peón ya en E6 es bloquear a este alfil de casillas blancas de que pueda desarrollarse por su diagonal natural. Por supuesto es muy jugable, aunque en esta ocasión se opta por este C6, defensa eslava, y tras caballo F3 vamos a ver las ideas de uno y de otro. Caballo F6 y primeros cambios, C por D5, C por D5, hemos entrado en la variante del cambio, y tras caballo C3 y caballo C6, como vemos, hay una posición completamente simétrica. La partida continúa con este alfil F4, A6, y tras jugarse caballo E5, adelantando uno de los caballos, por parte de Vasif juega este dama B6 tocando en B2. Primero hay una captura en C6 por parte del caballo, hay que recuperar la pieza perdida, y tras dama D2 se defiende en B2 y ahora se juega este caballo H5. Hay ataque sobre el alfil, se retira a E3 y tras volver con el caballo a F6 y jugar este A3, la partida continúa con este caballo G4. Nuevo ataque sobre el alfil de E3, alfil G5 para evitar perder al menos de momento la pareja de alfiles, y tras jugarse este 5 por parte de Vasif rompe en el centro. Podríamos pensar aquí para las negras jugar un F6 intentando atrapar el alfil tras estos movimientos, e incluso jugar un H5. El tema es que las blancas tienen, por ejemplo, este H4, también podrían jugar un caballo A4 tocando primero la dama en B6, y de alguna manera se ha debilitado bastante el flanco de rey por parte de las negras, por lo tanto las blancas contarían con cierta ventaja. Se hace esta ruptura central, hay doble ataque sobre el punto de E4 y tras jugarse H3 expulsando a este caballo, las piezas negras no lo retiran, juegan este F6, se decide capturar en G4 y en G5, y como vemos ambos peones están tocados por el alfil y por la dama. Tras estos movimientos se lleva al centro la partida, se captura primero con este peón central, ya que así pues debilita el centro por parte de Vidit, y las piezas negras prefieren desarrollar y juegan este torre B8. Ahora dos piezas tocan el punto de B2 y para defenderlo se juega este B4. No obstante, Vasif sigue apostando por este flanco de dama jugando este A5, B5 continúa la partida y aquí podríamos pensar en capturar. El tema es que ya las piezas blancas se meterían en un grave problema, ya que tras esta recaptura por parte de la dama, las negras amenazan un alfil B4, metiendo bastante presión sobre el caballo de C3, también sobre la dama, y de alguna manera si las blancas capturan no podría ser, al menos en esta jugada siguiente, ya que la torre de A1 estaría colgando por no estar defendida. Por lo tanto, aquí se puede retirar la torre directamente defendida por el caballo, y tras los cambios de torres se defiende el punto de A3, también la dama de D2, y aquí las negras podrían jugar este dama B5. Nueva presión sobre el caballo de B1 y de alguna manera las piezas negras están con bastante ventaja en la posición. Todo esto no ocurre, ya que aquí Vidit juega este B5 directamente, como vemos está defendido de momento por el caballo, dicho peón, pero antes de recapturar, ya que si no serían las blancas las que se pondrían por delante, tienen de momento esta captura directamente en D5 tocando la dama, también podrían jugar un E4 directamente y tras retirarse la dama a E6, antes de recapturar se podría jugar incluso este alfil B5 con jaque. Tras estos movimientos el rey se puede retirar a F7, ahora vendría un dama D4 por ejemplo para defender el peón de E5 y son las blancas las que estarían bastante bien en la posición. Todo esto, como decimos, tampoco ocurre, ya que primero Vasif, antes de hacer nada en B5, expulsa al caballo con este D4. Este se retira a E4 y ahora sí, tras C por B5, si miramos un momentito la posición, cuidado, hay dos peones contra uno en el flanco de dama. Un segundito, a ver. Ahora, creo que ya va a pintar.
Dos peones contra uno al flanco de dama, también bastante fuerza por parte de las negras en dicho flanco y en la columna B, aunque tiene también positivo la pareja de alfiles, tiene carencias con la terminación del desarrollo, ¿no? Su rey sigue en el centro del tablero, también aunque hay un 2 contra 1 a favor de las negras, en cuanto a los peones o en el flanco de rey, pues la ventaja es para las blancas, aunque de alguna manera los peones blancos están más retrasados. También este rey está pendiente de hacer un enroque quizás todavía más difícil, ya que necesitará más de 2 tiempos. Y vamos a ver cómo continúa la partida tras estos movimientos. Se captura en G5, como vemos las piezas negras cuentan con hasta 3 piezas en el flanco de dama, ahora de momento solo la torre está en dicho flanco y aquí viene uno de los puntos de la partida, ya que se juega este H6 tocando la dama, esta se retira a F4, pero aquí habría un movimiento más interesante para Vidit y sería jugar este caballo de 6 con jaque, ya que tras este alfil por D6 esta dama ya no controla el punto de G6, permite primero dama G6 con jaque y si rey F8 ahora se captura el alfil para recuperar la pieza perdida y de alguna manera están bastante mejor las piezas blancas. Se puede jugar este dama C6 y aquí las blancas podrían jugar un torre H3 para llevar su torre a F3 y seguir apretando la posición contra el rey enemigo. En caso de que el rey no se retire a F8 y se retire a D8 tras este jaque por parte de la dama en G6, se puede recuperar la pieza perdida o primero incluso capturar un nuevo peón en G7. Se están tocando 2 piezas, se puede jugar torre F8 ya que estaría la torre defendida por el alfil y si peón por ahora dama por D6 y aquí las blancas vuelven a capturar un nuevo peón y tienen bastante ventaja. Por lo tanto, Vidit de alguna manera desaprovecha esta opción, caballo de 6 jaque, tras este H6 que sí que ocurre en la partida, dama F4 y además como vemos en el flanco de dama este 2 contra 1 pues está bastante avanzado y vamos a ver cómo continúa la partida. De momento jugada de desarrollo, se bloquea además a este peón pasado que tienen las piezas blancas también que no he comentado y tras este G3 la idea es buscar el fianchetto para llevar o finalizar el enroque. La partida continúa con este B4, ahora las blancas no pueden capturar ya que si lo hacen no pasan la partida, esta captura existe este alfil por B4 jaque y si caballo D2 torre F8. Esta dama prácticamente sin movimientos se tiene que retirar a E4, se ha retirado además de la defensa de este caballo y tras jugar este alfil por D2 jaque, rey por y dama B4 con nuevo jaque. El rey tiene varias posibilidades, en todas hay mate o pérdida de material importante para las blancas y si se juega este rey D1, alfil B3 con nuevo jaque, el rey puede venir a C1, dama C5 con nuevo jaque y si rey B1 finalmente hay mate por parte de las negras con esta descubierta con la torre de B8 y como vemos el rey está sin escape, no tiene movimientos, por lo tanto a Vidit le puede salir caro el no haber aprovechado esa posición ya que además le están viniendo ahora en el flanco de dama bastante duro y tras este B4 no se puede capturar, se juega este alfil G2 pero aquí ya las piezas negras cuentan con este peón pasado en B3. Tras estos movimientos ahora sí que se juega este caballo de 6 con jaque, alfil por, peón por y son las blancas las que también cuentan con este peón pasado a punto de coronar, pero como vemos al menos las piezas negras de alguna manera protegen mejor las casillas de coronación de dicho peón. Se juega este B2, torre B1 para defenderlo, bloquear mejor dicho y retirarse del ataque por parte del peón en A1 y aquí la partida continúa con este dama C5, prácticamente un único buen movimiento por parte de las negras. Si aquí pensamos en vez de jugar este dama C5 que es correcto en jugar este alfil A2 que a priori tiene pues muchísima lógica, ¿no? Ya que se está tocando esta torre en B1 para buscar después la coronación, las blancas podrían jugar directamente este torre por B2 y si se insiste en capturar la torre se está perdiendo la partida ya que tras este alfil C6 jaque, si el rey se retira a D8 existe este maravilloso dama G5 con nuevo jaque. El tema es que si se captura el peón, la dama, perdón, está viniendo este mate en H8 o te puedes lo puedes retrasar llevando el alfil a G8 y hay mate en esta posición. El rey no tiene escape y en caso de que no se capture con el peón de H a la dama para evitar el mate por parte de la torre,
te puedes retirar con el rey a C8. El tema es que te juegan un dama F5 con nuevo jaque, el rey tiene que volver a D8 y finalmente hay mate nuevamente. Por lo tanto, con problemas también en caso de equivocarse por una sola jugada, se juega este dama C5, tienen relativa ventaja las negras en la posición, viene finalmente este enroque, estamos en la jugada 25 y la partida continúa con este torre F8. Como vemos, la dama evita el enroque en corto de las negras, por lo tanto hay que hacerlo de una manera manual, ¿no? De una manera artificial. Primero se juega este torre F8, la dama viene a E4 y tras rey F7 se juega en la posición este torre B de 1. Se ataca, aunque de momento está defendido, una segunda vez a este peón de D4 y tras estos movimientos ahora sí se juega este alfil a 2 para proteger o reforzar la coronación del peón en B1 y las blancas hacen lo propio, juegan este D7, rey G8 poniendo en seguridad a su rey y tras jugarse dama G6, torre B6 atacando a la dama. Dama E8, ahora esta torre no puede capturarlo, ponemos así en rojo, ya que vendría una recaptura y coronación por parte de las blancas, además con jaque, y se juega este torre 6, la torre está defendida por el alfil y la dama se retira a H5 buscando el cambio de damas. Se acepta por parte de Vasif, se desdoblan los peones y tras estos movimientos Vasif hace una jugada que no es del todo correcta, ya que juega este torre D8, que aunque no sea mala del todo, quizás mejor hubiese sido jugar este torre D6, ya que protege el peón de D4, también amenaza capturar en D7, por lo tanto hubiese sido más correcta. No obstante, se juega este torre D8 y la partida continúa con este torre por D4 aprovechándolo las piezas blancas. Es aquí cuando se corona y tras los cambios podríamos pensar por qué no coronar antes, ya que si volvemos unas jugadas para atrás, disculpad, pero quería ver que vieseis este momento en el que se corona para compararlo con este anterior. No jugar este torre D8, que no era muy fino, quizás mejor este torre D6 y por qué no buscar aquí la coronación, ya que tras los cambios las piezas negras mantienen la calidad, como vemos, dos torres contra torre y alfil. El problema es que si ahora aquí se juega este torre D6 achuchando a este peón de D7, las blancas tienen ya de momento este alfil H3. Es verdad que el peón no corona en casillas blancas, pero de alguna manera está ya fuertemente defendido y en esta posición tienen ventaja las piezas blancas. Vamos a volver a la partida. Se había jugado este torre D8, torre por D4 aprovechando y finalmente se había coronado, se habían cambiado estas piezas y las negras cuentan con pieza de más. No obstante, Vidit tiene este movimiento alfil D5, se clava esta torre D6 que está sin defender, rey F7 y torre A4. No hay prisa en capturar, en el sentido que la torre sigue estando clavada y esta torre de A4 ahora puede capturar en A5. Torre por D7 eliminando el peón que iba a coronar y tras este alfil por E6, rey por torre por A5 y si contamos rápidamente material, las piezas blancas cuentan con pieza de menos pero 3 peones de más. Se juega este torre D2 tocando en E2, rey F1 para defenderlo y tras alfil A2 la idea es alfil C4 y tocar dos veces este punto D2. Por lo tanto, torre C5 para proteger esta casilla y tras jugar en la posición este torre D1 jaque, Vasif lo intenta por otro lado. Trae la torre a E1, rey G3, rey F3, perdón, y tras jugarse este rey D6 tocando la torre de C5, esta se retira a C2 con ataque sobre el alfil. Hay varios ataques entre el alfil y la torre y finalmente el alfil viene a esta casilla de C4. La partida continúa con este rey E3, rey E5. De alguna manera las piezas negras están intentando hacer un sándwich, ¿no?, con el rey sobre el rey enemigo. Torre C2 atacando al alfil, este se mantiene en la diagonal retirándose a A6 y aquí viene este movimiento o este comienzo de un movimiento de peones por parte de las blancas. Se juega F3, torre A1 atacando al peón de A3 y tras jaque en C5, rey D6 atacando la torre, esta se retira a 5 atacando al alfil y defendiendo al peón de A3, por lo tanto la partida continúa con este alfil C4. Se juega torre a 7, de alguna manera se puede capturar en G7, pero caería algún peón, si no el de E2, el de A3. Tras jugarse rey E5, insistiendo de alguna manera en la misma idea las piezas negras, se aprovecha para capturar en G7, aunque va a caer otro peón. Torre A2,
torre E7 con jaque y tras volver el rey a F6, torre E4. Está tocando el alfil de C4 primero y finalmente se captura en E2 y tras retirarse el rey a F4 buscando el cambio de torres se evita llevando la torre a C2 y defendiendo a su vez al alfil de C4. Tras estos movimientos, torre E3 y alfil de 5 firman las tablas, ya que, como vemos, de alguna manera las piezas blancas han hecho una fortaleza y siguiendo de alguna manera con una de las líneas, si las blancas juegan esta posición, este G4, torre C5 y las negras tendrían que empezar a dar vueltas. El problema es que este peón de A3, la torre también, se defiende el peón y además están en casillas negras, por lo tanto este alfil no cuenta nada y el único punto de contacto sería esta casilla de F3, pero el rey tiene que bascular sobre F2, G3 y F4 para evitar o seguir protegiendo dicho peón de F3. Por lo tanto se puede jugar en esta posición un rey G3 y tras, torre C4, rey F2 y sigue basculando en esta línea. Torre A4, como vemos la torre no se mueve protegiendo el peón de A3 y si las blancas juegan este rey G3 y rey G5 ahora no sería el momento, era por buscar una jugada diferente, ya que aunque el rey negro está controlando esta casilla de F4, las blancas tendrían este torre 5. No obstante, finalmente firmaron las tablas. Vamos a ver qué pasa en esta segunda partida muy emocionante. Un saludo y hablamos. Chao.